Gustavo Petro se burló de su pasado. Abelardo tenía sus grabaciones con las FARC. El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada en Bogotá nunca había visto una tensión tan palpable. Era septiembre de 2025, y la Conferencia sobre Justicia y Reconciliación en Colombia había atraído a los medios internacionales más importantes. Gustavo Petro, con su característico aire de superioridad intelectual, había llegado rodeado de cámaras, declarando a Noticias Caracol que esta sería una jornada histórica para demostrar cómo Colombia había superado definitivamente su pasado violento. Esta noche hablaremos de transformación real, había declarado esa mañana con esa sonrisa condescendiente que conocían millones de colombianos. También de cómo ciertos sectores de la derecha siguen aferrados a narrativas obsoletas sin entender el valor del cambio verdadero. Antes de comenzar, denle like y suscríbanse para que podamos seguir creando historias como esta. En su oficina del piso 15 del edificio de abogados más prestigioso de Bogotá, el doctor Abelardo de la Espriella revisaba meticulosamente una caja de seguridad que había permanecido sellada durante 4 años. Ana Lucía, su esposa, lo observaba desde la puerta con preocupación. Los niños estaban en Italia con los abuelos, y ella sabía que su esposo había estado preparando algo importante durante meses. «Abelardo, ¿estás seguro de esto?», preguntó Ana Lucía con voz suave pero firme. «Has construido tanto, tu firma, tu reputación internacional, los proyectos en Europa. ¿Vale la pena arriesgar todo por esto?». El abogado levantó la vista de los dispositivos de audio, transcripciones y documentos oficiales que llenaban la caja. Durante años había representado víctimas del conflicto armado, había documentado cada testimonio, cada prueba. Su fuente en inteligencia militar había sido clara: si alguna vez Petro ataca públicamente tu candidatura o cuestiona tu trabajo con las víctimas, usa esto. Pero solo entonces. Carlos Mendoza, su socio más cercano en la firma, entró nervioso al despacho. «Abelardo, Petro acaba de dar otra entrevista en Semana. Dice que tu candidatura es una farsa, que representas los intereses de los grupos paramilitares y que tu trabajo como abogado defensor es una pantalla para proteger criminales de guerra». El doctor de la Espriella cerró la caja con un clic metálico. Sus años de experiencia litigando casos imposibles habían forjado una calma que impresionaba incluso a sus colegas más experimentados. «¿Confirmaste que las grabaciones son auténticas, Carlos?». «Sí, nuestro contacto en la fiscalía verificó las voces. Las fechas coinciden perfectamente con los registros de inteligencia militar. Todo está documentado y certificado por peritos internacionales». Una expresión seria cruzó el rostro del abogado. «Perfecto. Petro quiere hablar de pasados criminales. Esta noche va a descubrir que algunos secretos nunca terminan de enterrarse completamente». El gran salón del centro de convenciones estaba repleto de periodistas, académicos y líderes políticos de todo el país. En el escenario, 2 atriles se enfrentaban bajo potentes luces de televisión. Petro ya estaba allí, ajustando sus lentes con esa expresión de intelectual comprometido que había perfeccionado durante décadas. Cuando el doctor de la Espriella apareció, el murmullo se intensificó. Llevaba un traje negro impecable y portaba un maletín de cuero marrón que había usado en sus litigios más importantes. Sus pasos eran medidos, calculados, con la confianza de quien ha ganado más de 2000 procesos judiciales y sabe exactamente lo que está por suceder. «Señoras y señores», anunció María Jimena Duzán desde su posición como moderadora, «bienvenidos al debate más esperado sobre el futuro de Colombia. Hoy discutirán sobre justicia y reconciliación el presidente Gustavo Petro y el doctor Abelardo de la Espriella, candidato presidencial y reconocido abogado defensor de víctimas del conflicto». Petro no perdió tiempo. Antes de que terminara la presentación, ya se había inclinado hacia el micrófono con esa sonrisa que había usado para convencer a millones de votantes. «María Jimena», comenzó con voz pausada y profesoral, «antes de hablar de justicia, debemos ser honestos sobre quienes pretenden representar a las víctimas en este país». Hizo una pausa dramática, mirando directamente al doctor de la Espriella. «Hay abogados en Colombia que han hecho fortuna defendiendo paramilitares, narcotraficantes y criminales de guerra, disfrazando su trabajo bajo el noble título de defensores de derechos humanos». El auditorio se tensó. Las cámaras enfocaron al doctor de la Espriella esperando verlo incómodo, pero él permaneció inmóvil, con las manos cruzadas sobre su maletín,
observando a Petro con la serenidad de quien ha enfrentado los casos más complejos del país. Continúa, Gustavo, dijo el abogado con una calma que heló la sangre. Me fascina escuchar sobre defensores de criminales, especialmente viniendo de alguien con tu historial tan particular. Petro se irguió, interpretando su tranquilidad como debilidad. Los de la Espriella, continuó alzando la voz para captar toda la atención, representan esa Colombia arcaica que se enriquece con el dolor ajeno. Abogados que defienden lo indefendible, que convierten el sufrimiento de las víctimas en un negocio millonario. Su voz se volvió más venenosa. Un bufete que ha crecido a costa de blanquear dinero sucio y proteger a los verdaderos responsables de la violencia en este país. El silencio era sepulcral. Incluso María Jimena parecía incómoda. Petro había cruzado una línea que raramente se cruza en televisión nacional. El doctor de la Espriella abrió lentamente su maletín y extrajo una grabadora digital profesional. La colocó sobre el atril con la misma precisión con que había presentado pruebas en los tribunales más importantes del país. Muy interesante tu reflexión sobre criminales, Gustavo, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Dime, ¿cómo defines tú el mantener vínculos activos con organizaciones que secuestraron y asesinaron inocentes? La expresión de Petro cambió instantáneamente. El aire de superioridad moral se desvaneció como humo en el viento. ¿De qué estás hablando?, murmuró, pero su voz había perdido toda la fuerza anterior. El doctor de la Espriella presionó play en la grabadora. Una voz distorsionada, pero claramente reconocible, comenzó a hablar con acento bogotano. Gustavo, necesitamos coordinar con los compañeros del bloque oriental. El dinero de las extorsiones del mes pasado ya está disponible para financiar la campaña urbana en Bogotá. El auditorio explotó en murmullos de sorpresa. Petro se enderezó bruscamente en su silla, el sudor comenzando a brillar en su frente bajo las luces del estudio. Eso es una falsificación, balbuceó con voz temblorosa. ¿En serio?, replicó el doctor de la Espriella con la calma quirúrgica que había desarrollado en décadas de litigio. Porque tengo 23 horas más de grabaciones, todas con tu voz, Gustavo. ¿También son falsificaciones? Las cámaras capturaron el momento exacto en que el rostro de Petro palideció completamente. María Jimena se inclinó hacia adelante, olvidando momentáneamente su papel de moderadora neutral. También tengo algo más revelador, continuó el abogado extrayendo una fotografía ampliada del maletín. ¿Reconoces esta imagen, Gustavo? La foto mostraba a un joven con barba, inequívocamente Petro, en lo que parecía ser un campamento guerrillero, rodeado de hombres armados con uniformes de las FARC. Al fondo, la bandera característica de la organización terrorista ondeaba entre los árboles. Esta fotografía fue tomada en 1987 en un campamento de las FARC en Meta. Tú tenías 27 años. ¿Quieres que lea los nombres de las personas que aparecen contigo? Porque varios de ellos estaban en la lista de los más buscados por la Interpol por secuestro, narcotráfico y terrorismo. Petro intentó hablar, pero el doctor de la Espriella no había terminado. Pero esto, dijo extrayendo un documento con sellos oficiales, esto es lo que realmente quería compartir contigo esta noche. El documento tenía los sellos de la Fiscalía General de la Nación y de Inteligencia Militar. Lo levantó para que las cámaras lo captaran claramente. Este es un reporte de inteligencia militar fechado el 15 de marzo de 1989. Asunto, Petro Urrego, Gustavo. Enlace financiero para operaciones terroristas urbanas. El silencio en el auditorio era ensordecedor. Incluso los técnicos de sonido habían dejado de moverse. Petro, el hombre que había llegado al debate con la intención de destruir la reputación del doctor de la Espriella, ahora parecía un animal acorralado. Eso no puede ser auténtico, murmuró, pero su voz había perdido toda convicción. ¿No puede ser auténtico?, replicó el doctor de la Espriella, su voz ahora más fuerte, más clara. ¿O simplemente no pensaste que alguien tendría acceso a los archivos militares desclasificados después de los acuerdos de paz? Se puso de pie lentamente, manteniendo el documento en alto. Hablas de criminales de guerra, Gustavo. Hablas de paramilitares y narcotraficantes. Pero aquí están las pruebas de que participaste directamente en el secuestro de al menos 18 personas entre 1985 y 1991. Empresarios, ganaderos, políticos,
incluso 2 niños menores de 10 años. Petro intentó interrumpir, pero el doctor de la Espriella alzó una mano con la autoridad que había aprendido controlando los tribunales más difíciles del país. No he terminado, dijo con una firmeza que hizo que hasta María Jimena guardara silencio absoluto. Porque hay mucho más. El abogado extrajo una nueva grabación del maletín, esta vez en un dispositivo digital más moderno. Esta conversación fue grabada en enero de 2025, anunció, apenas hace 8 meses. Es una llamada telefónica entre tú y alias Calarca, comandante de las disidencias de las FARC en el Putumayo. Presionó play. La voz de Petro, inconfundible, llenó el auditorio. Calarca, necesito que los muchachos entiendan que el proceso de paz no significa que olvidemos nuestros acuerdos históricos. Una vez consolidado el poder, habrá formas de redistribuir ciertos recursos sin llamar la atención. La voz de Calarca respondía con claridad. ¿Te refieres a los dineros del narcotráfico que hemos guardado para la transición política? Exactamente, pero eso lo coordinamos después de las próximas elecciones regionales. Ahora necesito que mantengan la presión en el Catatumbo para justificar más recursos militares. El auditorio estalló en murmullos de shock absoluto. Varios periodistas se pusieron de pie, sus cámaras enfocando alternadamente a Petro y al doctor de la Espriella. El presidente había perdido todo color en su rostro, sus manos temblaban visiblemente. Yo necesito explicar el contexto, tartamudeó, pero su voz se quebró a mitad de la frase. ¿El contexto? El doctor de la Espriella se inclinó hacia adelante con la intensidad que había usado defendiendo a las víctimas más vulnerables. ¿El contexto de negociar con dinero del narcotráfico? ¿El contexto de mantener vínculos activos con terroristas? ¿El contexto de mentir descaradamente a los colombianos sobre tus verdaderas intenciones de paz? María Jimena finalmente encontró su voz profesional. Presidente Petro, ¿qué puede decirnos sobre estas grabaciones tan comprometedoras? Petro miró desesperadamente hacia su equipo en las primeras filas, pero ellos parecían tan impactados como él. Se pasó la mano por la frente que ahora brillaba intensamente con sudor bajo las luces del estudio. Las grabaciones pueden ser sacadas de contexto, murmuró sin convicción alguna. ¿Sacadas de contexto? El doctor de la Espriella soltó una risa fría, pero controlada. ¿Cómo se saca de contexto una negociación para usar dinero del narcotráfico en operaciones gubernamentales? ¿Cómo se saca de contexto tu participación directa en secuestros cuando tenías 27 años? Se dirigió directamente a las cámaras con la autoridad moral que había ganado defendiendo víctimas durante décadas. Pueblo colombiano, compatriotas que creen en la justicia real. Este hombre les vendió la imagen del guerrillero reformado, del constructor de paz, del presidente que acabaría con la violencia, pero estas pruebas sugieren vínculos activos con el narcotráfico, la extorsión y el terrorismo. Petro intentó una última jugada desesperada. Tú no puedes hablar de terrorismo. Has defendido paramilitares, narcotraficantes. Tu firma se ha enriquecido con dinero sucio. Mi firma, lo interrumpió el doctor de la Espriella con una fuerza que hizo vibrar el micrófono, ha defendido víctimas del conflicto armado. Cada peso que hemos ganado ha sido presentando pruebas en tribunales públicos, enfrentando cada proceso con transparencia absoluta. ¿Tú has hecho lo mismo con tus presuntas víctimas de secuestro? ¿Has pedido perdón alguna vez a las familias que sufrieron? Petro guardó silencio, pero el doctor de la Espriella no había terminado. Extrajo del maletín una última grabación, esta vez en un dispositivo de última tecnología. Pero la evidencia más preocupante, anunció con voz serena pero implacable, no está en estas grabaciones históricas. Está en una conversación que mantuviste hace apenas 3 semanas. El rostro de Petro se descompuso completamente. Sus asesores en las primeras filas habían comenzado a intercambiar miradas de pánico absoluto. El 8 de septiembre de 2025, tu hermano Juan Fernando te visitó en casa de Nariño. Esa conversación también fue grabada por razones de seguridad nacional. Presionó play con la solemnidad de quien presenta evidencia crucial en un juicio histórico. La voz de Petro, clara y completamente reconocible, llenó el silencio mortal del auditorio. Juan Fernando, las cuentas en Panamá y Suiza ya están completamente activas. Los muchachos de las disidencias van a transferir los primeros 100 millones la próxima semana, pero necesito que coordines todo desde Miami, nunca desde Bogotá.
La voz de su hermano respondía con naturalidad escalofriante. ¿Y si alguien rastrea las transferencias internacionales? Imposible. Calarca me aseguró que usan las mismas rutas de lavado que funcionaron durante 50 años de guerra. El sistema bancario panameño es impenetrable si se hacen las conexiones correctas. El silencio que siguió era devastador, absoluto. Petro se había puesto de pie, temblando visiblemente, su cara había adquirido un color grisáceo que las luces televisivas hacían aún más evidente. Eso es mentira, gritó con desesperación. Es una conspiración montada por la CIA, por los enemigos de la paz, por los que quieren destruir la transformación de Colombia. ¿Una conspiración? El doctor de la Espriella permaneció sentado, imperturbable, con la serenidad que había aprendido en los casos más complejos de su carrera. ¿La misma conspiración que usas para justificar que Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína bajo tu gobierno? ¿La conspiración que explica por qué los cultivos ilícitos han aumentado un 300% desde que llegaste al poder? Se dirigió una última vez a las cámaras, manteniendo la grabadora funcionando como evidencia irrefutable. Durante 4 años, Gustavo Petro le ha dicho al mundo que Colombia cambió, que las FARC se desmovilizaron realmente, que el narcotráfico está controlado. Pero estas grabaciones sugieren que él podría estar coordinando personalmente operaciones financieras con dinero del narcotráfico desde la presidencia de la República. María Jimena intentó retomar el control del programa, pero era completamente inútil. Petro había comenzado a caminar hacia la salida del auditorio, ignorando los gritos desesperados de los periodistas que se habían puesto de pie. Señor presidente, ¿va a responder a estas acusaciones tan graves?, gritó un reportero de RCN. ¿Qué dice sobre estas supuestas grabaciones?, gritó otro desde Caracol. Petro se detuvo en la puerta del auditorio, se dio vuelta lentamente y miró directamente al doctor de la Espriella con una mezcla de rabia y nerviosismo que las cámaras capturaron en primer plano. Esto no termina aquí, murmuró con voz ronca, casi inaudible. El doctor de la Espriella sonrió con la serenidad que había mantenido durante toda su carrera legal. Tienes razón, Gustavo. Mañana por la mañana estas grabaciones, junto con toda la documentación de respaldo, serán entregadas simultáneamente a la Fiscalía General de la Nación, a la DEA, al FBI, a organismos de inteligencia internacionales y a todos los medios especializados. Las investigaciones que se deriven de esto apenas comienzan. Ana Lucía, que había estado viendo todo desde Italia junto a sus hijos, sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Su esposo había arriesgado todo, pero sabía que había hecho lo correcto. Los niños, Lucía, Salvador, Filipo y Francesca, entendían que su padre estaba luchando por la justicia en Colombia, aunque eso significara poner en peligro la tranquilidad familiar que habían construido en Europa. Carlos Mendoza se acercó al doctor de la Espriella cuando las cámaras se apagaron. Abelardo, ¿estás preparado para lo que viene ahora? Esto va a generar investigaciones que podrían cambiar todo el panorama político del país. El abogado guardó cuidadosamente las grabaciones y documentos en su maletín, con la misma precisión que había usado durante décadas manejando casos imposibles. Carlos, durante 30 años he defendido víctimas del conflicto armado. Si estas pruebas ayudan a que Colombia finalmente conozca la verdad sobre lo que realmente podría estar pasando en el gobierno, entonces cada riesgo habrá valido la pena. Esa noche, en su casa de Bogotá, el doctor de la Espriella reflexionaba sobre las consecuencias que estas revelaciones podrían tener. Sus hijos merecían crecer en un país donde la verdad no fuera negociable, donde las investigaciones siguieran su curso sin importar quién estuviera involucrado. Al día siguiente, los titulares de todos los medios internacionales fueron contundentes: presidente colombiano confrontado con graves acusaciones de vínculos con grupos armados ilegales. CNN, BBC, The New York Times, El País, todos reproducían las grabaciones y documentos que el doctor de la Espriella había presentado con la precisión de un cirujano legal. La Fiscalía General de la Nación anunció que evaluaría exhaustivamente toda la información presentada y determinaría si había mérito para abrir investigaciones formales. Los procedimientos legales en Colombia son extremadamente complejos cuando involucran al primer mandatario, especialmente considerando las inmunidades constitucionales, y cualquier proceso tomaría considerable tiempo en desarrollarse. Pero las consecuencias internacionales fueron inmediatas y devastadoras para la imagen del gobierno colombiano.
En Washington, la administración del presidente Donald Trump, que había regresado al poder con una agenda férrea contra el narcotráfico internacional, anunció que iniciaría investigaciones exhaustivas sobre los posibles vínculos del gobierno colombiano con redes criminales transnacionales. La Casa Blanca emitió un comunicado señalando que las revelaciones presentadas por el doctor de la Espriella coincidían perfectamente con información de inteligencia que habían estado recopilando durante meses sobre conexiones entre altos funcionarios colombianos y el régimen criminal de Nicolás Maduro en Venezuela. Las agencias estadounidenses comenzaron a investigar intensivamente los posibles vínculos entre el gobierno colombiano y el llamado Cartel de los Soles, la estructura criminal que opera desde las altas esferas del poder venezolano. Las conexiones entre ambos gobiernos, que siempre habían sido públicamente tensas, pero privadamente cordiales, comenzaron a ser examinadas bajo una lupa completamente nueva. Particularmente preocupante para las autoridades estadounidenses era la presencia cada vez más evidente y agresiva del Tren de Aragua en territorio colombiano. Esta organización criminal venezolana había expandido sus operaciones violentas por toda América Latina, pero su aparente libertad de movimiento y operación en Colombia sugería algún tipo de protección o tolerancia gubernamental que ahora cobraba sentido. El doctor de la Espriella fue contactado discretamente por agentes de la DEA y el FBI, quienes confirmaron que la información que había presentado complementaba perfectamente investigaciones que ya estaban en curso desde hace varios meses. Su documentación legal impecable y sus fuentes verificadas proporcionaron el eslabón perdido que las agencias estadounidenses necesitaban para profundizar sus pesquisas. La administración Trump anunció públicamente que Colombia sería sometida a un escrutinio especial en materia de narcotráfico y que se reevaluarían todos los programas de cooperación y ayuda económica hasta que se aclararan completamente las acusaciones presentadas. En Colombia, la oposición política exigió la renuncia inmediata del presidente, pero constitucionalmente Petro mantiene su cargo hasta 2026 a menos que un proceso de investigación formal demuestre culpabilidad más allá de toda duda razonable, proceso que podría tomar años. El ambiente político se volvió extremadamente tenso. Las revelaciones del doctor de la Espriella habían abierto una caja de Pandora que nadie sabía exactamente cómo cerrar. Los mercados financieros reaccionaron negativamente, el peso colombiano se devaluó, y la confianza internacional en el gobierno se desplomó dramáticamente. Petro, por su parte, se refugió en Casa de Nariño y comenzó una campaña mediática agresiva denunciando lo que llamó un golpe de Estado mediático orquestado por la ultraderecha internacional y los intereses imperialistas estadounidenses. Sus seguidores más radicales organizaron marchas de apoyo, pero incluso dentro de su propio partido comenzaron a surgir voces que pedían explicaciones claras sobre las grabaciones. La presión internacional se intensificó cuando otros países de la región comenzaron a cuestionar públicamente la credibilidad del gobierno colombiano. Brasil, Ecuador y Perú solicitaron explicaciones formales a través de canales diplomáticos. La Organización de Estados Americanos anunció que seguiría de cerca el desarrollo de las investigaciones. El doctor de la Espriella, consciente de que había desatado una tormenta política sin precedentes, reforzó su seguridad personal y la de su familia. Ana Lucía y los niños permanecieron en Italia por precaución, mientras él continuaba coordinando con las autoridades investigativas la entrega ordenada de toda la evidencia recopilada durante años. Su firma, de la Espriella Lawyers Enterprise, se convirtió en el centro de atención mediática internacional. Los colegas Daniel Peñaranda, Karen Juris, Carlos Sánchez, Wilson Caballero, Diana Bravo, Javier de la Hoz, Carlos Burgos, Orlando Bello, Clara Goenaga y Olman Ibáñez trabajaban día y noche procesando las solicitudes de información de organismos internacionales y medios de comunicación. Las investigaciones revelaron patrones preocupantes. El aumento exponencial de los cultivos de coca durante el gobierno de Petro, la expansión territorial del Tren de Aragua, la misteriosa tolerancia gubernamental hacia las disidencias de las FARC, y las extrañas políticas migratorias que habían permitido el ingreso masivo de ciudadanos venezolanos sin controles adecuados, comenzaron a formar un cuadro coherente bajo la nueva luz de las revelaciones. La DEA confirmó que las rutas de narcotráfico entre Colombia y Venezuela se habían fortalecido significativamente durante el gobierno de Petro, contrario a lo que sus políticas oficiales prometían.
Los informes de inteligencia estadounidense mostraban un aumento del 400% en el tráfico de cocaína con destino a Estados Unidos utilizando territorio colombiano como plataforma de lanzamiento. El FBI comenzó a rastrear las cuentas bancarias mencionadas en las grabaciones. Aunque los sistemas bancarios panameño y suizo protegen la privacidad de sus clientes, las agencias estadounidenses tenían herramientas legales para acceder a información cuando se trataba de investigaciones relacionadas con narcotráfico y terrorismo. La conexión con el cartel de los soles se volvió cada vez más evidente. Este grupo criminal, dirigido por altos funcionarios militares venezolanos, había estado buscando expandir sus operaciones utilizando Colombia como corredor seguro. Las revelaciones del doctor de la Espriella explicaban cómo habían logrado esa expansión. El Tren de Aragua, por su parte, había establecido células operativas en más de 100 ciudades colombianas durante los 4 años del gobierno de Petro. Su especialidad en secuestro, extorsión, tráfico de armas y reclutamiento forzado de menores había convertido vastas regiones del país en zonas de terror que las autoridades parecían incapaces o poco dispuestas a controlar efectivamente. Los organismos internacionales comenzaron a conectar los puntos. La Corte Penal Internacional anunció que abriría una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad relacionados con la protección de organizaciones criminales desde el poder estatal. Interpol activó alertas especiales sobre funcionarios colombianos de alto nivel. La situación se complicó aún más cuando desertores de las disidencias de las FARC comenzaron a confirmar públicamente las conexiones reveladas por el doctor de la Espriella. Varios excomandantes, protegidos por programas internacionales de testigos, corroboraron que efectivamente existían canales de comunicación directa entre las organizaciones criminales y Casa de Nariño. Petro respondió intensificando su retórica antiimperialista y culpando a fuerzas oscuras internacionales de orquestar una campaña para derrocar gobiernos progresistas en América Latina. Sus aliados internacionales, incluidos Nicolás Maduro y otros líderes de la izquierda regional, salieron en su defensa denunciando una operación de desestabilización dirigida desde Washington. Pero la evidencia presentada por el doctor de la Espriella era demasiado sólida y detallada para ser descartada como propaganda política. Los peritajes internacionales confirmaron la autenticidad de las grabaciones. Los documentos oficiales fueron verificados por múltiples agencias. Las fotografías fueron sometidas a análisis forenses que confirmaron su veracidad. La presión sobre Petro se intensificó cuando algunos de sus propios ministros comenzaron a renunciar discretamente. Aunque públicamente expresaban diferencias sobre el rumbo económico del país, los medios interpretaron estas renuncias como deserciones motivadas por las revelaciones del doctor de la Espriella. El Congreso colombiano se vio obligado a convocar sesiones extraordinarias para debatir la situación. Aunque el partido de gobierno mantenía mayorías que impedían un juicio político inmediato, la presión pública y mediática se volvía insostenible. La economía colombiana comenzó a resentir los efectos de la crisis política. La inversión extranjera se paralizó, el turismo disminuyó drásticamente, y las exportaciones se vieron afectadas por la pérdida de confianza internacional en la estabilidad del país. El doctor de la Espriella se convirtió en una figura de alcance internacional. Universidades prestigiosas lo invitaron a dictar conferencias sobre la lucha contra la corrupción estatal. Organizaciones de derechos humanos lo reconocieron como un defensor ejemplar de la justicia. Medios internacionales lo entrevistaron como experto en la conexión entre política y crimen organizado. Pero él mantenía un perfil cauteloso, consciente de que las investigaciones apenas comenzaban y que los procesos legales tomarían años en resolverse. Su objetivo nunca había sido derrocar un gobierno, sino exponer la verdad y permitir que las instituciones hicieran su trabajo. Ana Lucía y sus 4 hijos seguían los acontecimientos desde Italia con una mezcla de orgullo y preocupación. Sabían que su esposo y padre había hecho lo correcto, pero también entendían que las repercusiones podrían extenderse por años. La investigación estadounidense comenzó a arrojar resultados concretos. La DEA confirmó transferencias millonarias desde cuentas asociadas con el cartel de los soles hacia bancos panameños, coincidiendo exactamente con las fechas mencionadas en las grabaciones del doctor de la Espriella. El FBI identificó propiedades y empresas en Miami que aparentemente servían como fachadas para el lavado de dinero del narcotráfico.
Los nombres que aparecían en los documentos corporativos incluían familiares y asociados cercanos del presidente colombiano. La administración Trump anunció sanciones económicas específicas contra funcionarios colombianos sospechosos de vínculos con el narcotráfico. Aunque estas sanciones no incluían directamente al presidente debido a las complejidades diplomáticas, sí afectaron a varios miembros de su círculo íntimo. Colombia se encontró cada vez más aislada internacionalmente. Los países vecinos comenzaron a reforzar sus controles fronterizos y a limitar la cooperación en temas de seguridad. La comunidad internacional observaba con preocupación cómo un país que había sido modelo en la lucha contra el narcotráfico parecía haberse convertido en su facilitador. Las disidencias de las FARC, lejos de mantenerse ocultas, comenzaron a operar con mayor audacia. Los secuestros aumentaron, las extorsiones se multiplicaron, y vastas regiones del país quedaron bajo control de facto de estas organizaciones criminales. La respuesta gubernamental era débil e inconsistente, lo que reforzaba la sospecha sobre protección oficial. El Tren de Aragua expandió sus operaciones no solo en Colombia sino utilizando territorio colombiano como base para atacar países vecinos. Ecuador, Perú y Brasil comenzaron a documentar incursiones de esta organización criminal que parecían originarse desde territorio colombiano sin encontrar resistencia efectiva de las autoridades. La crisis migratoria venezolana, que había sido utilizada como justificación para políticas fronterizas laxas, se reveló como una cortina de humo para facilitar el ingreso de criminales. Los controles migratorios habían sido sistemáticamente debilitados, permitiendo que miembros del Cartel de los Soles y del Tren de Aragua se establecieran libremente en territorio colombiano. El doctor de la Espriella continuaba coordinando con las autoridades investigativas internacionales, proporcionando contexto legal y evidencia adicional que había recopilado durante años. Su experiencia defendiendo víctimas del conflicto armado le había dado acceso a información que ahora resultaba crucial para entender la magnitud de la penetración criminal en el Estado colombiano. Las víctimas del conflicto armado, que inicialmente habían confiado en las promesas de paz del gobierno de Petro, comenzaron a entender que habían sido utilizadas como justificación para políticas que en realidad protegían a sus victimarios. Muchas de estas víctimas buscaron representación legal en la firma del doctor de la Espriella para procesos contra el Estado por incumplimiento de sus promesas de justicia. La situación se volvió aún más compleja cuando informes de inteligencia revelaron que algunos recursos destinados oficialmente a programas de víctimas y desarrollo rural habían sido desviados hacia las organizaciones criminales. El proceso de paz, que había sido la bandera política del gobierno, se reveló como una fachada para perpetuar y sofisticar las estructuras criminales. Los organismos internacionales de cooperación comenzaron a suspender sus programas en Colombia hasta que se aclarara el destino de los fondos proporcionados. La Unión Europea, Estados Unidos y varios países donantes exigieron auditorías exhaustivas de todos los recursos destinados a programas de paz y desarrollo. La presión sobre Petro se intensificó cuando exfuncionarios de su gobierno comenzaron a colaborar con las investigaciones internacionales. Aunque públicamente mantenían silencio, privadamente proporcionaban información que corroboraba y ampliaba las revelaciones del doctor de la Espriella. El presidente se aferró al poder utilizando todos los recursos legales y políticos disponibles. Su estrategia consistía en prolongar las investigaciones el mayor tiempo posible, esperando que el cansancio público y las complejidades legales diluyeran la presión. Pero la evidencia era demasiado sólida y las implicaciones demasiado graves para que el escándalo se desvaneciera. La administración Trump, por su parte, intensificó la presión económica y diplomática. Colombia fue removida de programas preferenciales de comercio, se limitaron los visados para funcionarios gubernamentales, y se activaron mecanismos internacionales para aislar financieramente al régimen. El doctor de la Espriella sabía que había desatado un proceso que tomaría años en resolverse completamente. Pero también sabía que había cumplido con su responsabilidad moral y profesional. Las víctimas del conflicto armado merecían conocer la verdad sobre quienes realmente las habían estado victimizando desde el poder. Su firma se convirtió en un centro de documentación y análisis de crímenes de Estado. Los casos que manejaban ya no eran solo individuales sino sistémicos, buscando desarticular las redes criminales que habían capturado las instituciones colombianas. Ana Lucía tomó la decisión de regresar a Colombia con sus hijos.
Entendía que la familia debía estar unida durante este proceso histórico, sin importar los riesgos. Lucía, Salvador, Filipo y Francesca regresaron a un país diferente al que habían dejado, un país que finalmente comenzaba a despertar de una pesadilla criminal disfrazada de gobierno progresista. El proceso continuaría durante los años siguientes. Las investigaciones internacionales seguirían su curso, las víctimas continuarían buscando justicia, y el doctor Abelardo de la Espriella seguiría siendo el símbolo de que la verdad, por incómoda que sea, siempre encuentra la manera de emerger cuando existen profesionales dispuestos a arriesgar todo por la justicia. Petro permanecería en el poder hasta el final de su mandato en 2026, pero su gobierno quedaría marcado para siempre como el periodo más oscuro de la democracia colombiana, cuando el crimen organizado logró capturar la presidencia de la República. Las revelaciones del doctor de la Espriella habían expuesto esta realidad, y Colombia nunca volvería a ser la misma. Y así llegamos al final de esta historia. Quiero agradecerte de corazón por acompañarme hasta aquí, por dedicar tu tiempo y atención a este contenido. Cada like, cada comentario y cada suscripción significan mucho para mí y son el motor que me impulsa a seguir creando. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo es invaluable. Antes de despedirme, quiero recordarte que detrás de cada video hay horas de trabajo, pasión y dedicación. Así que, si este contenido te gustó, compártelo con alguien más y ayúdame a llegar a más personas. Gracias nuevamente por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. ¿Crees que Colombia necesita más profesionales valientes como el doctor de la Espriella que estén dispuestos a arriesgar todo por exponer la verdad? ¿Qué opinas sobre el papel de los abogados en la lucha contra la corrupción política y los vínculos entre el poder y el crimen organizado? Déjame tu comentario y cuéntame qué te pareció esta historia de valor, justicia y búsqueda de la verdad.